partida, que es en la que vais a estar entretenidos, que es la de catar, probar, degustar. Vamos a empezar con un vino, como ya ha dicho Jesús, dulce. Algo complicado para luego ir dando pasos hacia atrás. Pero bueno, quiero que lo primero lo llevemos a la nariz directamente, antes de que os explique nada, que me digáis si os parece el típico vino blanco o si notáis algo diferente. Este vino, ya que estábamos hablando de hongos, es un vino que se elabora con uva podrida, con un tipo de hongo que se llama botrytis, ¿vale? La botrytis es o podredumbre noble, es un hongo que le afecta a algunas zonas, a las zonas vitivinícolas donde por las mañanas hay niebla y por las noches hay sol, por las tardes hay sol, perdón, y lo que hace es cubrir la superficie de la uva y la hace permeable. Entonces lo que pasa es que el agua de la uva desaparece y los azúcares se concentran mucho. Conseguimos que las uvas se hagan pasas, ¿vale? Y entonces al elaborar este vino es un vino naturalmente dulce. ¿Eso qué quiere decir? Que no le estamos añadiendo ningún tipo de azúcar, sino que simplemente él por sí mismo acaba de fermentar y queda naturalmente dulce. Este hongo nos genera pues estos aromas que estamos encontrando más raros. Lo que me gustaría es que me dijerais uno, por favor. Bueno, lo primero de todo os quiero explicar, estamos muy cerca de Burdeos, ¿vale? En Montbazillac, que es una zona al lado de Sauternes, que es una zona donde se elaboran los vinos blancos dulces de podredumbre noble más famosos del mundo. Como podéis ver aquí, en este viñedo, vemos esas nieblas matutinas que os hablaba, que es la que da la humedad. Luego por la noche, por la tarde el sol, hace pues que se genere este hongo, y aquí vamos a ver lo que le pasa a esta uva. Partimos de una uva sana y con el tiempo, y gracias a este hongo, pues va perdiendo el agua hasta que se pasifica. Imaginaros que todas las uvas en la viña se comportan de la misma manera. ¿Por qué? Y por eso estos vinos son mucho más elevados de precio. Porque imaginaros que la vendimia se hace manual, tienes que ir a la viña y ver las uvas que te interesan y meterlas en una cesta. Así hasta 6, 7 y 8 veces. ¿Vale? Además, imaginaros todo ese líquido que se está perdiendo son pérdidas de rendimiento. Así como un vino, por ejemplo, de un kilo de uva sacas más o menos una botella de vino, pues con esta técnica vamos a obtener rendimientos del 30 al 40%. ¿Vale? Entonces, lo primero que quiero que veamos es que tenemos aromas muy concentrados, una intensidad alta, tenemos un color dorado, pero sobre todo encontramos aromas a naranja, albaricoque. No sé, me gustaría que viéramos que es un vino con un perfil diferente. Y sobre todo, si lo probamos, que esto es una cata bastante informal, veremos que tiene unos aromas muy intensos, ¿vale? Que nos recordamos otra vez a los albaricoques, a la naranja, un vino bastante diferente. Realmente es el hongo, lo que os estoy diciendo, el que da parte de estos aromas. Entonces, para este primer vino, se ha elegido el Cabriola, que me gustaría que ya cogierais y lo fuerais probando y tal. ¿Vale? A ver qué os parece. Deciros también, un poco a modo de curiosidad, que dependiendo de las añadas, porque esto ya no todo se puede hacer con máquina, dependiendo de las añadas, pues unos años tienes más botrytis, otros años tienes menos botrytis, ¿no? Entonces, pues unos años tienes más concentración y más aromas así y otro año menos. Aquí se ve, por ejemplo, en diferentes gamas de la misma bodega, una representación de lo que sería un vino de una gama más media, con menos botrytis, y uno con mayor, es decir, el número de uvas o la cantidad de uvas botrizadas que tendríamos, y eso nos vendría a dar un poco la concentración. Aquí se ve claramente una uva, ¿vale? con ese hongo. Solo por también a modo de curiosidad, en Montbazillac, las bodegas pues no son como aquí en España, ¿no? En Francia no tenemos, bueno, también hay, pero no hay macro bodegas de constructores y estas cosas. Las bodegas son así, son las donde se elabora el vino de forma artesanal, unas cuantas botellas bien vendidas, son mucho mejor que un montón de millones a precio de nada. Bueno, ¿qué os parece el maridaje? Sí, bien. No, se come la completa. ¿Qué os parece el vino? ¿Os parece curioso? Sí, curioso.
De hecho, sacas también una notita de Galit también. Es un vino aromáticamente muy complejo y bueno, son vinos bastante valorados. Nos vamos a ir un poco de viaje y ahora desde el sur de Francia nos vamos a ir a Nueva Zelanda, ¿vale? Vamos a hacer un cambio radical y nos vamos a ir a la isla sur de Nueva Zelanda, a la zona, bueno, os voy explicando un poco a poco mientras os voy diciendo, a la zona sur de Nueva Zelanda, a la isla sur de Nueva Zelanda. En la zona norte hay una zona que se llama Marlborough, que seguramente nos suena parecido a unos paquetes de tabaco, pero bueno, en este caso pues es esa zona norte, es una zona vitivinícola bastante parecida a la zona de Borgoña y donde vamos a probar, pues donde se elaboran el vino que vamos a probar a continuación, ¿vale? El vino que vamos a probar a continuación es un Sauvignon Blanc, porque esto que es Nueva Zelanda, Australia, la zona que nosotros consideraríamos Nuevo Mundo, apuestan mucho por los varietales, por expresar varietales, es decir, quieren expresar la fruta, ¿vale? En vez de los cupajes y las cosas que estamos haciendo en España. Lo que quiero que veamos es el salto de la bodega que estábamos viendo antes, que era un chamizo, ¿vale?, a una bodega llena de depósitos de acero inoxidable, máxima tecnología, fermentaciones en frío controladas para sacar el mayor varietal. Y eso que este productor en particular, por eso os he puesto estas dos fotografías, intenta vender por un lado la tecnología, pero intenta vender por el otro lado pues que utiliza pues técnicas orgánicas, ¿vale? Técnicas orgánicas respetuosas con el medio ambiente, pues al final la agricultura pues podemos utilizar métodos o pesticidas y tal que regeneren al final el medio ambiente, podemos intentar hacerlo de forma un poco más natural, ¿vale? Aquí se ve que en el viñedo bueno, dejan que crezca hierba de forma natural para evitar erosiones y tal, ¿vale? Tenemos ya todos el segundo vino. Yo comería un poquito de pan si habéis bebido ahora vino del anterior, porque, pues bueno, realmente lo que eso lo haremos con el siguiente. Porque después de probar algo dulce, pues es bastante complicado volver a algo seco. Entonces comeríamos pan, bebemos agua. Bueno, si miramos el color, a ser posible si lo ponéis sobre el plato blanco, veremos que es totalmente diferente. Si a alguno le queda vino, porque la verdad es que está bastante bueno y supongo que mucha gente se lo habrá bebido, veremos que el anterior era muy dorado por la concentración, porque al final tener tanta piel en tan poco líquido pues hace que saque más color. Aquí vemos lo contrario, ¿no? Es un vino con un amarillo verdoso claro, pero lo que quiero es que llevamos a la nariz, que también nos va a sorprender. Creo que solo puede haber en España unos vinos que saquen un poco algunos de estos aromas, que son los vinos de Rueda, porque aunque Rueda lleve la conocida Verdejo, también tiene bastantes viñas de Sauvignon Blanc. Unas veces nos lo dicen y otras veces no, porque un vino de Rueda, aunque lleve un 90% de Verdejo, ya puede ser 100% Verdejo, ¿vale? Bueno, lo que quiero que veamos es que de unos aromas dulces, de fruta blanca y tal, estamos pasando a algo totalmente diferente. ¿Algún aroma que me podéis decir que encontráis aquí? Yo me iría hacia la gama de la hierba, los verdores, las aguas de espárragos, incluso los guisantes, ¿vale? Estamos cambiando de perfil totalmente. Pues es un vino muy aromático, pero no es ni floreado, ni frutal, ni cítrico, ¿vale? ¿Notáis diferente? Y ahora vamos a ver en boca. Pues lo mismo, encontramos un vino con una acidez muy marcada, con una intensidad de aromas bastante fuerte, ¿vale? Yo creo que nos irá bastante bien con el siguiente queso, que era el Munster, que me gustaría también que probaseis, a ver cómo lo encontramos. La verdad es que el queso es bastante intenso, pero el vino tiene una buena acidez y es bastante refrescante, entonces te limpia bastante la boca para volver a comer otra vez.
Nueva Zelanda, ya que estamos, da bastante que hablar por esto que estamos viendo. Aquí no hay corchos, ¿vale? Aquí se utiliza tapón de rosca. El tapón de rosca está demostrado que es muchísimo mejor cierre que un corcho natural. El corcho natural es un tema tradicional bastante discutido. Un 2% de los corchos tienen un hongo que se llama TCA, que hace que un 2% de las botellas que compramos valgan 1 euro o 13.000 euros, estén mal, ¿vale? Además está demostrado que el tapón de rosca es muchísimo más sellante, pasa menos oxígeno y por lo tanto hace que los vinos se oxiden menos. Nosotros cuando tenemos un vino y lo queremos criar en la barrica, queremos que entre oxígeno para que evolucione. Pero cuando lo metemos dentro de una botella, lo que queremos es que no haya nada de oxígeno para que evolucione de una forma reductiva, ¿vale? Si tenemos un corcho que nos deja pasar oxígeno, estamos fallando. Entonces, por eso los vinos blancos, sobre todo en España, que son vinos para consumir en el año, cuando ha pasado un año y lo olemos, no es igual, no saca, por ejemplo, si saca más cítricos, ahora saca más manzanillas y tal. Esos son aromas evolutivos. Con este sistema de cierre los vinos aguantan más. De hecho, las grandes bodegas de Nueva Zelanda, con vinos premium de 50, 60, 100 euros, están empezando a utilizar esto en contra de todo pronóstico, ¿no? Claro, supongo que un tío de Burdeos, un Chateau Petrus, por ejemplo, botellas de 1.200 euros, la gente no está preparada para utilizar cierres de rosca, porque a la gente le gusta mucho el sonido del corcho, abrir y tal, ¿vale? Seguimos en Nueva Zelanda, por cierto, que no he cambiado. ¿Vale? Ahí os enseñaba pues, un poco, porque hay mucha discusión entre corcho natural o tapón de rosca. Ahora vamos a pasar al primer tinto, pero bueno, antes lo que me gustaría que vierais es, en todas las imágenes de Nueva Zelanda se ven viñedos rectos, tal, no es porque el país solamente sea porque es el país plano, sino porque esto es nuevo mundo. Aquí no había ni una viña, se decidió plantar viña porque era una buena zona, entonces se han creado viñedos hiperproductivos para empezar a sacar botellas, botellas, botellas y botellas. Todo lo contrario a lo que estábamos hablando antes con el vino anterior, con el Montbazillac, ¿vale? Entonces, tenemos aquí, a continuación, un Pinot Noir, ¿vale? Una variedad bastante poco conocida en España. En España nos gustan los vinos potentes, con mucho color, mucho cuerpo, mermeladas, maduros. Vinos que últimamente se están centrando pues, en, todos conocemos a Robert Parker, ¿no? Todos queremos agradar a Parker. Vinos muy concentrados, cafés con leche, todo eso. Esto es todo lo contrario. La Pinot Noir es una uva originaria de la Borgoña francesa, ¿vale? Hay una familia que se llama Henry Bourgeois de Sancerre, ¿vale? Del Valle del Loira, que se ha ido a Nueva Zelanda, bueno, se fue hace ya unos años a Nueva Zelanda a intentar utilizar la tradición francesa con la tecnología y los varietales de Nueva Zelanda, ¿vale? Y aquí está su resultado. Entonces, cuando catamos una uva de Pinot Noir no tenemos que buscar para nada esos aromas que os he dicho antes, sino que tenemos que buscar aromas mucho más sutiles, más terrosos. En cuanto a color ya vais a ver, bueno, vamos a empezar. Si queréis vamos a ponerlo sobre el fondo blanco otra vez y veremos que casi se asemeja a algún rosado de años calurosos en España, ¿no? ¿Vale? Pues esto es un tinto, es una variedad que tiene la piel mucho más fina, no se hacen tampoco maceraciones tan fuertes, entonces pues bueno, tiene este color. Y en nariz, si lo olemos también encontramos un perfil diferente, que sería mucho más grosellas, violetas, la flor de violeta, o sea, son aromas más floreados y menos frutas rojas y frutas negras. ¿Vale? Además huele un poco a café, ¿verdad? Eso es porque un 9% de este vino, o sea, este vino está elaborado en el depósito inoxidable como hemos visto antes, y el 9% de ese vino lo hemos metido en barricas de roble francés y luego lo ensamblan y así le dan un poquito más de complejidad y de estructura para que el vino aguante más y sea más complejo. Entonces, vemos que es un perfil diferente pero interesante. Yo de hecho soy un gran amante de los Pinot Noir. De hecho en España solamente que yo sepa en la parte del PND se elabora Pinot Noir y en la parte de la Ribera Sacra gallega. Vamos a probar. Lo mismo. Es una sensación totalmente diferente. Son vinos que tienen más acidez, tienen un grado alcohólico normalmente un poquito más bajo, pero en boca saca otra vez esas violetas, esas flores, son vinos mucho más sutiles,
y sencillo, ¿no? Porque el francés resulta ser un poquito más simple. ¿Vale? Este vino lo vamos a variar con el Camembert, ¿vale? A ver un poquito qué nos parece. ¿Qué os parece este vino? ¿Os parece muy diferente? ¿Os parece un vino español? ¿Y los quesos os parece que varía con el queso? ¿Os parece que el queso se lo come? ¿Te encantan las dos cosas? Quiero que también notemos en estos vinos, en los vinos blancos bastante características, notas a humedad, ¿vale? Como a tierra mojada, champiñones, ¿vale? Y esa es la grandeza de los vinos blancos. Normalmente en el Nuevo Mundo son muchísimo más fáciles de trabajar, porque maduran mejor. Sin embargo, en la parte de la Borgoña francesa hay veces que no llegan a madurar completamente y sacan verdores. La verdad es que la mejor forma de conocer un vino noir de verdad de manual es probando uno de estos del Nuevo Mundo. Antes Jesús ha dicho que no había ningún vino español, y sí que hay un vino español. De hecho, hay un cava, ¿vale? A veces oigo que la gente dice, no, a mí es que no me gusta el vino, me gusta el cava. Eso es un gran error, porque el cava es un vino, de hecho, es un vino espumoso. Perdón. Me he ido un poco. Bueno, luego volvemos a Francia, a ir a Cataluña. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a cambiar otra vez del Nuevo Mundo y nos volvemos al Viejo Mundo. De hecho, nos vamos al Valle del Loira. Es que esto está... Aquí estamos. Bueno, nos vamos al Valle del Loira. Cuando hablamos de los vinos del Loira no podemos hablar de un estilo, ¿vale? Porque es que el Loira llega desde el Macizo Central hasta el Océano Atlántico, entonces hay miles de estilos. Lo que sí que podemos decir es que es una zona que precisamente evita estos vinos parque, y está apostando por los vinos naturales, ¿vale? Cuando hablamos de vinos naturales hablamos de muchos vinos orgánicos, hablamos de vinos incluso biodinámicos. Esto de la biodinámica es una cosa curiosa, ¿no? Al principio todo el mundo creía y se reía de enseñanzas, por ejemplo, porque algo orgánico, por ejemplo, sería pues, la cubierta vegetal que hemos tratado, no utilizar pesticidas y tal. Pero cuando hablamos de biodinámica estamos hablando de que si hay que trasegar con una menguante, o por ejemplo técnicas de abonado que consiste en meter dentro de un cuerno de vaca estiércol, enterrarlo en el viñedo durante unos meses, sacarlo, mezclarlo con agua y espolvorear todo el viñedo con eso, ¿vale? Son técnicas un poco complicadas, pero bueno, la verdad es que grandes viñerones franceses están utilizándolas, entonces pues bueno, son técnicas que cada vez se utilizan más. Bueno, ¿qué os he puesto aquí? Quiero que veáis los viñedos. Comparad los viñedos que vamos a ver ahora con los viñedos que hemos visto en Nueva Zelanda. Son totalmente lo contrario, son viñedos, esto sí que es 100% cubierta vegetal, los tíos venden que no utilizan pesticidas, es todo muchísimo más manual, más artesanal, ¿vale? Entonces tenemos vinos que son mucho menos aromáticos que los vinos del Nuevo Mundo, pero que no por ello son menos interesantes. Al final, del vino lo que tenemos que entender es la singularidad y lo que tenemos que buscar. O sea, gracias a esto, en Francia tienen cientos de vinos diferentes y además es que son diferentes de verdad. No buscamos la igualdad, sino la singularidad. Entonces vamos a ver, en cuanto al vino, si lo miramos, tiene también un color amarillo verdoso, un poco más evolucionado, ¿vale? Porque es del 2010. Pero si lo llevamos a la nariz ya no encontramos esos verdores. De hecho, si os queda algo del blanco que hemos catado, del segundo blanco que hemos catado del Nuevo Mundo, es que son como la noche y el día, ¿vale? No estamos encontrando totalmente ese agua de espárragos, esos verdores. Y en este nuevo encontramos aromas mucho más sutiles. De hecho, a mí, bueno, ¿me decís un aroma que se ve claro en este vino? Cáscara de nuez, quizá. Cáscara de nuez. Yo lo que veo clarísimo es la cera de abeja. O sea, este vino huele a cera de abeja.
O a hojas mojadas, a lo mejor una O planta. sea, son aromas totalmente diferentes, ¿vale? Es un vino más sutil, con una intensidad aromática un poco más baja, pero la verdad es que es bastante más refinado. Vamos a probarlo. De hecho, en boca encontramos mucho más redondo, no es tan punzante, ¿no? O sea, sigue teniendo acidez, pero es un vino mucho más grande.